El tema de esta tarde, hermanos, lleva por nombre sola fe. Hoy vamos a aprender la sola fe. El propósito que perseguimos, hermanos, es enseñar a la congregación la doctrina de la fe, explicando, hermanos, que no se requieren obras para salvación, pero que, como vamos a aprender, las obras son evidencia de esa salvación que tenemos. Entonces, el día de hoy, el título es sola fe. Sola fe. Vamos a irnos a nuestro versículo clave el día de hoy, hermanos. Está en la carta a los Hebreos, el capítulo 11, el versículo 6. Hebreos 11, 6. Leemos, nos ponemos en manos del Señor y comenzamos el tema. Dice Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Muy bien, hermanitos. Entonces dice la palabra del Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Este tema, hermanos, esta sola fe es una base doctrinal, al igual que la que vimos la semana pasada de solo escritura, que forma parte de las 5 solas. Es bien importante que aprendamos esta sola fe, hermanos, y sobre todo porque estamos acostumbrados a que siempre que vamos a recibir algo, de alguna u otra manera tenemos que dar algo a cambio. Eso es normalmente en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, desde pequeños nos pasa, ¿verdad? Si tú quieres salir a jugar, lo primero que te dicen tus papás es, ándale pues, pero primero limpia tu cuarto. Si tú quieres, hermano, de alguna manera graduarte, lo que tienes que hacer es estudiar. Si quieres un regalo, lo que tienes que hacer es portarte bien. Es decir, hermanos, para que nos vaya bien, normalmente tenemos la idea o el pensar de que para que nos vaya bien tenemos que hacer buenas obras o dar algo a cambio. Hay quienes, aunque no creen en Cristo, aunque no son cristianos, aunque no son religiosos, usan una palabra que ellos le llaman karma. Ellos le llaman karma. Es decir, si tú haces algo bueno, te van a dar algo bueno. Pero si tú haces algo malo, según ellos dicen, te van a dar o te va a pasar algo malo. Hoy vamos a aprender, hermanos, la sola fe. Y esta sola fe es una doctrina que te aseguro, es una doctrina de salvación, hermanos, preciosa. Y vamos a ver cómo en el tiempo de la Reforma fue necesario volver como iglesia a esta doctrina. Porque en ese entonces, hermanos, la iglesia imperante, la iglesia romana, basaba la salvación, aparte de la fe, sí consideraban la fe, debe quedar bien claro, pero aparte de la fe, hermanos, había otras obras que la persona tenía que hacer. Aparte de la fe, la persona tenía que hacer otras obras para asegurarla. No era esta doctrina de la fe base de la creencia o de la doctrina católico-romana. Para ellos en ese entonces, la iglesia católico-romana había establecido y desarrollado, hermanos, 3 doctrinas principales. 3 doctrinas principales. 1, la adoración a las imágenes. 2, el purgatorio. Y 3, la substanciación. ¿Qué es eso? El cuerpo literal de Cristo, hermanos, a través de la hostia y el vino. Esas eran sus 3 doctrinas principales. Las voy a repetir para aquellos que apuntan. La adoración de las imágenes, el purgatorio y la substanciación. ¿Sí? Esas 3 eran sus doctrinas principales. En ese entonces, hermanos, para el Papa Bonifacio VIII declaró lo siguiente. Él dijo, para ser salvo necesitas ser católico. Para ser salvo necesitas ser católico. Deja que te diga, hermano, que esa creencia y esa fe, porque recordarás que de acuerdo a la iglesia tradicional,
El Papa es inerrante, es decir, no se equivoca. Y hasta hace poco, hermanos, todavía se creía que para ser salvo usted debía ser católico. Hubo una reforma o una modificación en sus credos y ahora hicieron un cambio para ahora a nosotros los que no somos católicos romanos llamarnos hermanos separados. Si usted, un católico de los que sí son católicos, que acuden normalmente, que estudian la religión católica, él le va a decir que usted es un hermano separado. Ellos decían entonces que tú tenías que cumplir con varios requisitos para ser salvo, al extremo, hermanos, de establecer 7 sacramentos. Ahora bien, ¿qué son esos sacramentos? Buscando en la internet, hermanos, tiene esta definición de sacramento. Sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios y mediante los cuales se otorga vida divina. Es decir, ofrecen al creyente ser hijo de Dios. Eso dice actualmente la Iglesia Católica Romana. Si usted cumple con esos 7 sacramentos, usted es hijo de Dios. Estos 7 sacramentos, hermanos, son administrados obviamente por un sacerdote. Y usted se preguntará, ¿cuáles son? Son el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden y el matrimonio. Esos son los 7 sacramentos. Mediante el cumplimiento de ellos, en aquel entonces, en el tiempo de la Reforma, y hasta hace poco para ellos, mediante el cumplimiento de esos 7 sacramentos, usted es hijo de Dios. Eso decía y eso dice la Iglesia Católica Romana. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que es por lo que tú y yo nos guiamos. Vámonos a Romanos capítulo 1, versículo 17. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 17. Y dice así, hermanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso dice la Biblia, hermanos. El justo vivirá por la fe. Por la fe. Ahora bien, ¿dónde se revela esa fe? Hemos aprendido, hermanos, que la fe se revela en el Evangelio. Porque dice también la Escritura que la fe viene por el oír, pero no oír cuentos, ni chismes, ni fábulas, ni sueños, sino que la Escritura dice por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Como vimos ya, hermanos, la semana pasada, es en la Escritura donde encontramos la voz de Dios, donde se nos revela la justicia de Dios. Eso, mis hermanos, lo comprendieron perfectamente los reformadores, porque lo descubrieron a través del estudio de las Escrituras, a través del estudio de la palabra de Dios. Quiero remarcarte mucho esto. Los reformadores, hermanos, surgieron, y debemos reconocer que salieron de la iglesia tradicional. En su momento vivían y veían cómo las obras parecían llevar a la persona a una vida mejor. John Hus, hermanos, que es conocido como uno de los padres de la Reforma, por ponerte un ejemplo, él dijo querer ser sacerdote y lo confesó de esta manera. Él dijo, yo quise llegar a ser sacerdote porque en mi infancia éramos muy humildes y yo veía cómo los sacerdotes vivían de una manera excelente, estaban bien alimentaditos, es decir, estaban bien daditos, vestían muy bien, vivían muy bien. Esa fue la razón por la que John Hus quiso, hermanos, ser sacerdote. Vivían muy bien, estaban bien alimentados. Entonces identificaban que servir a Dios era por naturaleza vivir bien. Él confesó, hermanos,
que lo que quería era ser adorado y admirado, que se reconocieran sus buenas obras. Nunca, hermanos, imaginó John Hus que al ser expuesto y a él exponerse, al tener contacto con la Biblia, encontraría su verdadero destino. Al extremo, hermanos, de proclamar tiempo después que siempre se escudriñaran las Escrituras. Hermanos, cuando tú y yo realmente comprendamos que la salvación no es algo que tú te ganas, ni haciendo obras, ni portándote bien, ni leyendo la Biblia, ni orando a diario, como vas a conocer durante este tema que vamos a aprender el día de hoy, pero que comprendes que definitivamente no hay forma que hagas tantas cosas para poder pagar la salvación que es gratis para ti y para mí, pero que a nuestro Señor le costó la vida. Cuando tú comprendas eso, tú vas a poder declarar lo que John Hus en su momento, cuando aprendió realmente lo que era la salvación por gracia y por medio de la fe, él hizo esta declaración: defenderé la palabra aún a costa de mi vida. Aún a costa de mi vida. John Hus, hermanos, se atrevió a decirle al mismo Papa y a los obispos de la iglesia en Roma las siguientes palabras: es una vergüenza, decía, es una vergüenza, Cristo en una cruz y ustedes en un trono. Cristo en una cruz y ustedes en un trono. Hermanos, al igual que Martín Lutero, John Hus comprendió y aprendió que la salvación es un regalo. Que es un regalo, hermanos, y que era solo Dios quien podía perdonar los pecados. Insisto, él era un sacerdote católico y él comprendió que era por fe y que solamente tú podías tener paz con Dios a través de ponerte a cuentas con Dios mismo. Él comprendió, hermanos, que no se necesitaba confesar tus pecados a otro hombre. Este era valiente realmente. John Hus declaró también lo siguiente: ¿a qué hombre, dijo él, se le ocurrió pensar que tenemos poder para perdonar pecados? ¿A qué hombre se le ocurrió pensar que tenemos poder para perdonar pecados, hermanos? En ese entonces, en ese momento, para ser hijo de Dios, tú tenías que ser católico. Para ser perdonado, tú tenías que confesarte con un hombre pecador igual que tú. Para tratar, hermanos, de por medio de obras, encontrar el regalo de la salvación. Martín Lutero, hermanos, dice la historia que incluso se aporraba, o sea, se daba golpes, se flagelaba, hermanos. Se flagelaba y se golpeaba para ver si de esa manera ayudaba a su salvación. El día de hoy todavía vemos en estos tiempos modernos, vamos a llamarlo de esa manera, mucha gente que aún lo hace, hermanos. Aún lo hace. En tiempos de Semana Santa, si usted se mete a investigar y se va, por ejemplo, a países como Filipinas, como ese tipo de países, hermanos, se flagelan hasta sangrar para querer agradar a Dios. De esa manera buscan ganar el favor de Dios. Ellos quieren que otros los vean. Ellos quieren que otros vean cómo sufren por su amor a Dios. Sin embargo, la Escritura dice otra cosa. La Escritura nos dice que la salvación la adquirimos por fe. Vamos a ver dónde. Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Dice de la siguiente manera: ellos pensaban que eras hijo de Dios si cumplías los 7 sacramentos y si llevabas a cabo las 3 doctrinas principales que te dije al principio. Ellos creían que así era.
a través de la adoración de imágenes, a través del purgatorio y la sustanciación. Sin embargo, la Biblia nos dice en Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios por fe. Ojo, hermanos, ojo, no porque seamos perfectos, no porque la merecemos, no porque ya no pequemos, no porque ya no vamos a pecar más, porque créamelo, hermano, si por eso fuera, ninguno de nosotros estaríamos y seríamos merecedores de entrar al reino de los cielos. Ninguno de nosotros. Porque es solo, hermanos, por la santidad de Cristo que eso puede suceder. Es decir, como dice este texto, es solo por la fe, pero la fe en Cristo Jesús. Debe ser Cristo, hermanos, en quien tú y yo depositemos nuestra confianza. Algo que en la Edad Media no pasaba. Algo, hermanos, que en los tiempos de la Reforma ya no sucedía. Ahora el hombre, hermanos, tomaba el lugar de Jesús, además de solo buscar admiración de la demás gente, tanto así que cuando llega al poder papal, el Papa Inocencio III dijo las siguientes palabras: el Papa es inferior a Dios, pero superior a los hombres. Esa fue su declaración. El Papa es inferior a Dios, pero superior a los hombres. Y forzaban a la gente, hermanos, a creer eso. El Papa y los líderes religiosos acusaban a la gente de que no estaban bien, porque ellos establecían quién estaba bien y quién estaba mal, pero nunca enseñaban la solución para aquellas personas que estaban pecando. Pecaba la gente, hermanos. Pecaba la gente, y como vimos la semana pasada, muchos ni siquiera se confesaban, preferían pagar las indulgencias. Pero había otros que pecaban y se confesaban, pero sin convicción de pecado. Sin convicción de pecado. ¿Qué es eso, hermano Heriberto? Los que ya somos un poco más viejos, o los que pertenecimos en algún momento a la iglesia tradicional, en determinado momento tuvimos o fuimos a confesarnos. Personalmente te lo digo, hermano. Yo lo hice varias veces. Pero ni me podía, ni me interesaba. Es más, hermanos, ni le hacía caso a lo que el padre me decía. Yo iba y le decía, como decían los que eran católicos, se han de acordar: confiésome, padre, que he pecado. Y él decía: ¿cuáles son tus pecados? Pues conté mentiras y desobedecí a mi mamá. X. El padre te decía: bueno, ándele pues, vaya y rece 2 Padres Nuestros y 3 Aves Marías. Obviamente, hermanos, eso lleva su tiempo. En un lapso, yo era pequeño, y en un lapso de 2 minutos yo le decía: ya, padre, ya acabé. Y el padre me decía: ¿ya, Heriberto? Y yo le decía: ya. Él sabía, hermanos, que yo estaba mintiendo, porque era lógico que no podía haber terminado tan pronto. Sin embargo, no les interesaba. Ellos pensaban que ya habían cumplido con decirte qué es lo que tenías que hacer. Insisto, en mi caso yo decía: ya lo hice, pero volvía a mentir. Eso, hermanos, representaba que yo buscaba el perdón de un pecado que yo no sentía realmente una convicción de haberlo hecho. Una convicción, una oración, hermanos, que simplemente hacía para cumplir con el requisito que me habían pedido para arrepentirme. Hacer la obra de arrepentirse, pero ya pensando, hermanos, en cómo volver a pecar. Ya pensando en cómo volver a fallar. Eso, hermanos, no es lo que pasa con un verdadero hijo de Dios. Eso no pasa con alguien que ahora ha puesto su fe en Dios. Un hombre, y una mujer que ahora es sensible al pecado. Oh, hermanos, qué precioso es eso. Qué precioso es ahora
que cuando pecas, hermano, te sientes mal. Que cuando pecas, que cuando mientes, que cuando fallas, te redarguye inmediatamente el pecado. Qué precioso es, hermano, cuando pecas y te equivocas y reconoces tu pecado y dices, oh Señor, me duele haber fallado contra ti. Me duele haberme equivocado. Porque esos hombres, hermanos, y mujeres de antes, esos hombres y mujeres de hoy que no tienen fe, no saben qué hacer con ese sentimiento de acusación. No saben, hermanos, que Dios nos ha dado un Salvador en Cristo Jesús, en quien podemos ponernos a cuentas, hermanos, pero también en quien encontramos un consuelo real. Pero sobre todo, obtener realmente un perdón por mi pecado. Un perdón por mi pecado. Esa, hermanos, es la salvación por fe. Esa es la sola fe que la Reforma enseñaba. Martín Lutero, hermanos, lo comprendió. Por eso, cuando él habla de la justificación por fe, él declara lo siguiente y dice así, se los leo textual. Este es el artículo sobre el cual la iglesia se mantiene en pie o se derrumba. La fe en Cristo Jesús. La iglesia o se mantiene en fe o se derrumba. Esa es la importancia, hermanos, de la fe, de alguien que tú y yo definitivamente no hemos visto. Pedro, hermanos, el apóstol, sabía perfectamente esto. Y siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribió lo siguiente en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice de la siguiente manera: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué palabras tan bonitas, hermano. Y qué palabras tan interesantes. A quien amáis sin haberle visto. Porque Pedro podía decir, hermanos, yo sí lo vi. Pedro podría decir, yo anduve con él. Pedro podría decir, yo aprendí directamente de él, pero ustedes no. Ustedes no, pero ahora ustedes lo ven y lo creen por medio de la fe. Pero esa fe, sin verlo, les dará salvación, decía Pedro. Gloria a Dios, hermanos, por eso. Gloria a Dios por esa fe, hermanos. Gloria a Dios por la sola fe. Debemos entender esa doctrina, hermanos. Y permíteme que me adentre un poquito más al tema. Porque desgraciadamente, hoy en día, escúchame esto que te voy a decir, porque va a sonar un poco duro. Desgraciadamente, hoy en día, hay mucha gente que se cree salva y no lo es. Hoy en día hay gente que está confiada que va a ir al cielo, pero que desgraciadamente si en este momento muere, van a abrir los ojos en el infierno, hermanos, porque no han aprendido esta doctrina, porque están confundidos, hermanos, como pasaba también en el tiempo de Pablo. Fíjate lo que escribió Pablo a los romanos en el capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, 20. Dice de la siguiente manera: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Cómo aplicamos, hermanos? ¿O cómo nos queda claro el establecer esto que está diciendo Pablo a los romanos en el tiempo actual? Porque hay mucha gente que asiste a la iglesia, que lee la Biblia, ¿sí? Y que creen que a través
de estas obras que te voy a decir logran la salvación. Orar, ayunar, leer la Biblia, ir a la iglesia, dar ofrenda. Déjame que te diga, hermano, que todo esto no te salva. No te salva. El que tú ores, el que tú ayunes, el que tú leas la Biblia, el que tú vayas a la iglesia, el que des ofrenda, no te salva, mi hermano. No te salva. Eso es lo que hacían los religiosos en los tiempos de Jesús. Eso hacían los religiosos en los tiempos de la Reforma. Eso no les dio salvación. Para ti y para mí, hermanos, hoy es lo mismo. Hoy es lo mismo. Me impactó muchísimo una frase que utilizó Cristian el otro día en su predicación y usó esta palabra, esta frase, no sé si te acuerdas, pero Cristian dijo de la siguiente manera: no se engañe, usted no es cristiano. Si usted roba, si usted hace las obras que hacía antes en la carne, y aunque se diga cristiano, no se engañe, usted no es cristiano. Este versículo, hermanos, este texto es muy aplicable a nuestros días. Esa es la razón por la que te decía que muchos se creen salvos el día de hoy, pero realmente, hermanos, realmente no han nacido de nuevo. Mucha gente basa su fe en las obras, basa su fe en aparente piedad, basa su fe, hermanos, en que se portan bien, pero no han aprendido la doctrina de la fe. No han comprendido, hermanos, que la justicia de Dios es por medio de la fe, pero la fe en Cristo Jesús, la fe en nuestro Señor. Mira, hermanos, yo no puedo entrar al cielo, como ya lo aprendimos en algún otro tema. Yo no puedo entrar al cielo si no es por Cristo. Yo no puedo hacerlo. Es Cristo, hermanos, nuestro boleto de entrada al cielo. Fíjate lo que dice el versículo 22 del mismo capítulo 3 de Romanos. Capítulo 3, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Eso es lo precioso de nuestra salvación, hermanos. Eso es lo precioso de la salvación que ofrece Cristo. Para el Señor no hay acepción de personas. ¿Qué quiere decir eso? Para el Señor, hermanos, no hay consentidos. No hay chiples. Para el Señor, hermanos, no hay o no importa si eres rico o pobre. No importa si estás flaquito o si estás gordito. No importa, hermano, si estás moreno o si estás blanco. No hay diferencia para el Señor. Porque como dice el versículo 23, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos pecamos. Todos pecamos. Todos pecamos. Te lo repito para que te quede bien claro. Y como consecuencia, hermano, como consecuencia de nuestro pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No alcanzamos la gloria de Dios, porque no hay ninguno, hermanos. No hay uno solo que no haya pecado. Y nuestro destino debería ser el infierno. Todo esto, hermanos, a menos de que Cristo haga algo. Y ¿sabes qué, mi hermano? Es lo precioso, que Cristo ya lo hizo. El Señor ya lo hizo, pero tú no puedes entrar a la gloria de Dios a menos que tengas fe en lo que hizo Cristo en la cruz. A menos que tengas fe, a menos que, hermanos, que Dios en su gracia ponga en ti esa fe. Que tengas fe, hermanos, en lo que hizo nuestro Señor y Salvador en una cruz. Esa cruz, hermanos, donde Dios Padre puso a su Hijo. Como lo hemos visto en otras ocasiones, Dios Padre no podía dejar pasar por alto el pecado de la humanidad.
Su justicia, hermanos, exigía un pago, pero su amor dio a su Hijo y lo puso en una cruz en nuestro lugar. Tú y yo, hermanos, somos los que debíamos estar en esa cruz. Tú y yo, hermanos, somos los que teníamos que estar en ese lugar, pero Dios lo hizo por Cristo, hermanos. Dios lo hizo en Cristo para perdonarnos. Cristo pagó, hermanos, lo que nadie podía pagar. Ahora debemos poner nuestra fe. Esa fe, hermanos, esa sola fe que nos enseña la palabra de Dios en Cristo. Dios nos justificó por medio de Cristo. Y eso lo hace. Eso solo lo hace cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús. Aprendamos esta doctrina, hermanos. Aprendamos la doctrina de la sola fe, porque aquí viene algo bien importante. Algún día, hermanos, algún día tú y yo estaremos delante de nuestro Señor. Algún día estaremos frente a Dios. Algún día, hermanos, nos vamos a inclinar ante Él y créamelo, no vamos a poder decirle, Señor, yo era pastor. Yo prediqué desde los 18 años. Yo ayudé a construir una iglesia. Nada de eso podremos decir, hermanos. Nada de eso podremos decir. Dice el pastor Miguel Núñez algo precioso. Dice de la siguiente manera: tú te inclinarás ante Dios y dirás lo siguiente: un día reconocí que era pecador. Un día puse mi fe en Cristo Jesús. Un día supe que fue a la cruz y tomó mi lugar. Llegué a sus pies. No hay nada bueno en mí. No hay nada bueno en mí, pero Cristo me ha cubierto con su sangre preciosa. Y Dios Padre, hermanos, dirá, bienvenido. Pásale y gózate en el reino. Anhelemos ese día, hermanos. Esperemos ese día. Estar ante Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Esa, hermanos, será nuestra victoria. Esa será nuestra victoria, como lo dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Vamos para allá. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice así, hermanos: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Escucha, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, hermanos. Todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, todo aquel que pone su fe en Cristo, el que pone su fe en que Él, Cristo, llevó lo que esa persona merecía, ese ha vencido al mundo. Ese ha vencido al mundo. Por favor, hermano, siempre recuerde esto. Siempre recuerde esto. Su salvación a usted y a mí no nos costó nada. Es gratis para usted y para mí. Pero su salvación a nuestro Señor Jesucristo le costó la vida. Alguien pagó por ti, porque para ti fue gratis, pero alguien tuvo que pagar. Y ese alguien, hermanos, fue Cristo Jesús. Y lo hizo no por tus obras, no lo hizo porque te lo merecías, sino que fue, hermanos, por gracia de Dios, por gracia de nuestro Señor. Es un regalo entonces inmerecido. Y el Señor te lo regala el día que pones tu fe en Cristo. El día que pones tu fe en nuestro Señor. Debemos aprender, hermanos, y enseñar que no podemos ser salvos de otra manera. No hay otra manera que podamos ser salvos, menos
menos hay algo que podamos hacer o dejar de hacer para obtener la salvación. Muchas sectas lo dicen así, hermanos. Muchas sectas lo dicen así, que por tus obras tú vas haciendo galardones en el cielo. No es cierto. Es un error. Es una mentira, hermanos. No hay obras que te puedan salvar. Hay gente que se enorgullece de sus obras. Hay gente que se enorgullece de lo que hace. Hay gente, hermanos, que piensa que son demasiado buenos, que son demasiado caritativos. Pero la palabra del Señor nos dice en Habacuc 2, capítulo 2, versículo 4, lo siguiente: aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Pablo, hermanos, escribió en la carta a los romanos lo que había aprendido de Habacuc. Por eso Pablo dice, como está escrito. ¿Dónde está escrito? En Habacuc. Pablo estaba enseñando las escrituras. Y Pablo confirma lo que había dicho este profeta. Mas el justo por su fe vivirá. La salvación, hermanos, es solo por fe. Lo vemos en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Eso muchos no lo entienden. Eso muchos no lo han entendido. No lo entendió Roma, hermanos, con la venta de indulgencias. No lo entendió Roma con la venta de indulgencias, pero tampoco lo entienden el día de hoy falsos maestros protestantes en sus enlaces y en sus pactos, hermanos. Donde el día de hoy tú puedes donar dinero para recibir un favor. Donde tú puedes, hermano, donar para recibir algo a cambio. Porque en la Edad Media, hermanos, pagaban por los pecados cometidos. Pero hoy pagan por recibir un favor a cambio. Es la misma, hermanos. Es igual. En aquel entonces, hermanos, daban un certificado de indulgencia a la Iglesia Católica Romana. El día de hoy, los que se hacen llamar evangélicos, hermanos, el día de hoy te pagan diciendo tu nombre por televisión. Te pagan, hermano, mencionando tu nombre por televisión. Insisto, es la misma. Es la misma. No hay diferencia. En aquellos entonces, hermanos, mucha gente se iba al infierno teniendo su certificado de indulgencia. Dice la historia, hermanos, y señala en un pasaje de la historia de la vida de Martín Lutero, que iba Martín Lutero por la calle. Iba Martín caminando por la calle y de pronto se cruza y se le pone enfrente un borrachito. Iba bien borrachito, hermanos. Bien borrachito. Y le dice Martín Lutero: ¡ay, personita! Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Cambia tu vida. Ven a Cristo y deja que Él te lleve a la gloria. Estoy parafraseando lo que dijo Lutero. Y el borrachito, ¿qué crees que le dijo, hermano? Batalla tú. Yo ya compré mi indulgencia. Y le enseñó la indulgencia, hermanos. Dijo: yo voy derechito al cielo, sea como sea. ¿Cuánta gente el día de hoy, hermanos, no piensa lo mismo? Hoy se van al infierno, hermanos, creyendo que pactaron con Dios. Hoy gente se va al infierno creyendo que ayudó a construir una iglesia. No podemos, hermanos, comprar la salvación. Es algo que la gente no entiende. No podemos comprar la salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia de Dios sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie
se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Aquí viene algo bien importante. Porque muchas veces escuchamos nosotros lo siguiente: no, hombre, yo le tengo mucha fe a ese médico. Oh, es que en alguna ocasión yo me estaba muriendo y ese médico me dio una medicina que me salvó. No, hombre, yo le tengo mucha fe a esta hierba, porque esa hierba fue la que me levantó. No, hombre, yo le tengo mucha fe a esa persona, porque esa persona fue la que me ayudó. Yo te pregunto, ¿sería el médico? ¿Sería la hierba? ¿Sería la persona? No, mis hermanos. No. No es así, porque también escuchamos lo siguiente: yo tengo mucha fe en la Virgen, yo tengo mucha fe en ese santo. Insisto, esa fe, no cualquier fe, salva, porque tienen fe, y no lo dudo, pero tienen fe y la han puesto en la persona equivocada. La han puesto en el medio equivocado. Escuchamos, hermanos, por mucho tiempo una famosa oración de fe. Yo creo que todos la recordamos. Mucho tiempo. Tanto, hermanos, que algunas gentes hicieron esa confesión de fe y siguieron su vida normal, sin arrepentimiento, sin hacer cambio en su vida, sin una transformación. Es decir, ¿lo salvaría, hermanos, esa oración de fe? Te puedo asegurar que no. Te puedo asegurar, hermano, que no. Insisto esto porque te debe quedar bien claro, hermano, porque puede ser un poco confuso. Hay mucha gente que piensan que son salvos y no han nacido de nuevo. Hay mucha gente, hermanos, que inclusive puede predicar la palabra, puede predicar a lo mejor una exposición elocuente. Sin embargo, terminando esa oración y quedando bien con la gente, las obras que lleva en su diario vivir y la conducta que lleva en su diario vivir no muestra ni manifiesta un cambio verdadero, un cambio real. La fe, hermanos, como dice el versículo 9, no es por obras para que nadie se gloríe. La fe no es por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, voy a dar un brinquito aquí. La fe es la evidencia de que hay salvación en ti y en mí. La fe y las obras son evidencia de un cambio en tu vida. Tiene forzosamente, hermanos, que haber buenas obras que comprueben que hay un cambio en tu vida. Debemos demostrar, hermanos, con nuestras obras, que Cristo es nuestro Salvador. No porque las obras te vayan a salvar, sino porque las obras son la evidencia de tu salvación. Ponía un pastor, hermanos, un ejemplo que me gustó mucho y te lo voy a manifestar. Él dice, cuando habemos gente que no sabemos de árboles, yo por ejemplo, si paso por encima o por un lado de un árbol que todavía no da fruto, yo no identifico qué árbol es. Si paso por un costado y veo un árbol y me dicen, es un árbol de manzanas, yo no sé si es de manzana. Está el arbolito ahí, pero no sé si es de manzanas o de peras o de qué sea. Sin embargo, si yo paso más adelante, cuando ya ese arbolito da fruto y veo las manzanotas ahí, entonces yo digo, este es un árbol de manzanas. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora estoy viendo la manzana. Ahora estoy viendo el fruto. El árbol, desde antes de dar fruto, ya es un manzano. Ya es un manzano. Pero ahora, a través del fruto, identifica
y demuestra que es un manzano. El cristiano es igual, hermano. La vida cristiana es igual. La salvación la recibimos por gracia. La recibimos en la fe en Cristo, pero las buenas obras son el fruto de que ahora somos salvos. Definitivamente, Dios espera, hermanos, que andemos en buenas obras. Definitivamente, porque como dice el versículo 10 del mismo Efesios 2:10, dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué, hermanos? Para buenas obras. Pero escucha cuáles buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esas buenas obras, hermanos, Dios las preparó de antemano para que ahora andemos en ellas. No es que las obras nos justifiquen, no es que las obras sean producidas por nosotros mismos, mucho menos que las produzca nuestro propio corazón. Porque como hemos visto en la palabra y como dice Jeremías 17:9, el corazón es perverso y engañoso. Nuestra naturaleza, hermanos, siempre tiende a la maldad, pero Dios preparó de antemano buenas obras para que tú y yo anduviésemos en ellas, para que el nombre de Dios, a través de tus buenas obras y las mías, sea glorificado. Sea glorificado. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Eso es lo que tenemos tú y yo que cumplir. Nuestras obras siempre darán fe de que ahora tú y yo somos salvos. Siempre darán fe. Pero ningún ser humano puede hacer obras perfectas. Nuestras obras como humanos siempre serán imperfectas. Esa es la razón principal, hermanos, por la que tenemos que aprender esta doctrina, la doctrina de la sola fe. Una fe que viene por el Señor para hacer buenas obras, unas buenas obras que el Señor preparó de antemano. Es decir, todo depende de Dios. Todo es dado por Dios y todo es para la gloria de Dios. Así debe ser, hermanos. Así es, así establecido. Una fe, hermanos, que en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario quedó establecida para ti y para mí. En toda la Biblia, hermanos, en toda la Biblia vienen ejemplos de gente que fue salva, pero que no fue salva por sus buenas obras, sino que fueron justificados por Dios. Dice la palabra del Señor que por la fe Abraham fue justificado. Cuando estaba Abraham, hermanos, todavía no había ley. Me imagino y estoy seguro que Job fue igual. No había ley. Sin embargo, fue justificado por fe. Y esa justificación originaba que ellos hicieran buenas obras. Eso es bien importante, hermanos. Porque si nos dejamos guiar por una ley que establece obras, una ley que establece hacer o no hacer determinadas cosas, tarde o temprano nos daremos cuenta que esa ley no daba salvación. Sin embargo, Pablo nos deja bien explicado qué es lo que sí nos da salvación. Romanos 3:27. Romanos 3:27. Dice de la siguiente manera: ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? Dice Pablo. Y él solo contesta: no, sino por la ley de la fe. Después de que dice Pablo, no, sino por la ley de la fe, Pablo hace una conclusión. Concluimos, pues, que el hombre
es justificado por fe, sin las obras de la ley. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras. Ahora, mis hermanos, tú y yo vivimos por la ley de la fe. Esa fe debe ser la fe correcta. Esa fe, mis hermanos, debe ser fundamentada en el sacrificio correcto. Un sacrificio que hizo, hermanos, Cristo en la cruz del Calvario. La fe correcta la recibimos por gracia de Dios. Las obras, hermanos, van perfeccionando la vida de un cristiano. Las obras van perfeccionando la vida de un cristiano. Sin embargo, la salvación es por fe. Te voy a poner un ejemplo que sé que te va a quedar bien claro en relación a esto. Llega una persona a los pies de Cristo y se arrepiente de sus pecados, se reconoce como pecador, reconoce al Señor como Salvador, reconoce la obra de Cristo en la cruz. El día de hoy viene a los pies de Cristo. En una semana se muere. Ese hermano, insisto, nuevo en la fe, ¿va al cielo? Sí va. ¿Fue perfecta su vida? ¿Tuvo tiempo en perfeccionarlo? Difícilmente, hermanos, porque tuvo una semana de salvo. Sin embargo, para una persona que tiene ya tiempo en el Evangelio, esas obras que ahora tiene que llevar, tienen que irse perfeccionando día a día. Día a día, hermanos, un nacido de nuevo va perfeccionando su vida por medio de la fe. Las obras van perfeccionando la vida de esa persona, pero nunca significa que esa fe sea incompleta. O como algunos piensan, que les faltan obras para que sea completa. No, hermanos. La fe de un cristiano se va perfeccionando con el tiempo, pero ya no para salvación, sino para ir ofreciendo cada vez un mejor testimonio. La fe de un hijo de Dios se va perfeccionando, como dice el pastor Ríos, para testimonio, para carácter, para servicio, para ministerio. Se va perfeccionando, hermanos, para caminar con Dios. La fe que tenías al llegar a los pies de Cristo y ser salvo no es, ni debe ser la misma, hermano, que la que tienes hoy. Bueno, la lógica es esa. Porque hay gente, hermanos, que tiene muchos años en el Evangelio y siguen igual. Es increíble que haya gente que tenga años en el Evangelio y aún duden. Y aún se preguntan si serán salvos. Es increíble, pero conocemos casos, hermano. El caminar con Cristo definitivamente, el caminar con Cristo tiene que lograr un cambio en tu vida. Enfrentar situaciones complicadas, situaciones, hermanos, en las que antes tú hubieras sido derribado, tú hubieras sido tumbado. Hoy no, hermano. Hoy no. Hoy las pasas por fe. Porque nuestra fe debe ser probada. Siempre acuérdese de esto. Le platicaba a uno de nuestros hermanos esta semana y yo le decía, sigue adelante. Y sigue creciendo. Y sigue caminando en tu camino. Para cuando lleguen las pruebas, porque tienen que llegar a la vida de un cristiano. Tienen que llegar. Cuando lleguen las pruebas, tú estés preparada para enfrentarla. Es necesario, hermanos, que nuestra fe sea probada. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro en algún momento? Vas a ser probado. Voy a parafrasearlo. Vas a ser probado. Pero yo pedí al Padre que tu fe no falle.
vas a ser probado. Pero yo pedí al Padre que tu fe no falle. A través de las pruebas, hermanos, a través de las luchas, a través de las batallas, nuestra fe se va perfeccionando. Solo así crece nuestra fe. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la manera en que crece nuestra dependencia a Dios. En que crece nuestra dependencia a nuestro Señor. Porque necesitamos, hermanos, forzosamente, necesitamos poner en práctica lo que aprendemos. Necesitamos poner en práctica lo que decimos y declaramos y confesamos. Con esto termino. Es bien fácil decirle a alguien, hermano, voy a orar por ti para que Dios supla tu necesidad. ¿Te lo han dicho, hermano, algún día? ¿Te lo han dicho en algún momento? Voy a orar por ti para que Dios supla. Lo difícil es cuando a nosotros nos dicen eso. Mira, hermano, este ejemplo te va a quedar bien clarito. Antes, los pastores, llegaba una persona, no digo todos, pero muchos de ellos, Antes los pastores llegaba una personita, miembro de su congregación, y le decía, ay, hermano, tengo mucha necesidad económica, ahorita estoy batallando, me quedé sin empleo, me despidieron del trabajo, a mi marido también le tocó recorte, estamos batallando, y el pastor le decía, ten fe, hermana, voy a orar por ti para que el Señor supla tu necesidad, tú ten fe. Y el pastor decía eso, hermano, porque él tenía sus diezmos, los demás miembros de la congregación sí ofrendaban, él tenía para comer, él tenía para sustento, él tenía para vivir, y era fácil decir, voy a pedir por ti. Pero el día de hoy, hermanos, esos pastores que oraban para que Dios supliera la necesidad de la persona, ahora, hermanos, a muchos de ellos se les olvidó. Ahora a muchos de esos pastores se les olvidó, hermanos, porque ahora son ellos los que necesitan el dinero. Ahora son ellos los que están batallando económicamente. Ahora son ellos los que están buscando las formas de abrir las iglesias. ¿Dónde está pues su fe, hermanos? ¿Dónde está pues su fe? ¿Dónde está eso que enseñaban? ¿Dónde está eso que decían? Tú no te preocupes, yo voy a orar al Señor. ¿Por qué ahora no siguen orando? ¿Por qué ahora ponen su fe en la iglesia, hermanos? Es que necesitamos abrir la congregación porque la iglesia necesita. No es cierto. No es cierto, hermanos. Ahí es donde debe de salir su fe. Es ahí donde esos pastores que están engañando y están abriendo contra la voluntad y contra la autoridad establecida, que están abriendo sus iglesias, es ahí donde ellos deberían creer lo que predican, hermanos. Porque ahora Dios los está probando. Dios está probando la dependencia de esos pastores, de esos predicadores, de esos líderes de las iglesias. Dios está probando su dependencia. ¿Y sabes qué, hermano? Tristemente, muchos están fallando. Muchos están fallando. Esa fe, hermanos, está fallando. Porque la están poniendo en la persona equivocada. Si la palabra del Señor me dice que ponga mi fe en Cristo Jesús, ahí debe estar mi fe. Aunque esté batallando, aunque esté sufriendo, aunque esté pasando por pruebas, pasando por luchas, eso es la sola fe, hermano. Eso es la doctrina de la sola fe, que es puesta en la persona correcta. La doctrina de la sola fe, hermanos, debe ser puesta en la doctrina de solo Christus. Solo Christus. Esa es la siguiente sola que aprenderemos la semana entrante, hermanos. La doctrina de solo Cristo. Esa es nuestra tercer sola que aprenderemos la semana entrante. Busquemos, pues, hermanos, perfeccionar nuestra fe. Y hacerlo, hermanos, por medio de la Escritura, que es ahí donde conocemos
la voluntad de nuestro Señor. Pon tu fe en Cristo. Solo fe, hermano. No necesitas obras para salvación, pero sí necesitas obras que evidencien esa salvación. Espero que te haya quedado bien claro este tema, hermano. Espero que sea de edificación para tu vida. Espero que sea de bendición como lo ha sido para la mía. Amados, si estamos batallando de repente, si vienen situaciones complicadas a nuestra vida, es porque el Señor también pone a prueba nuestra fe para ver en quién confiamos, para ver en quién dependemos, para ver si lo que predicamos es congruente con lo que obramos, con lo que actuamos y con lo que realmente hacemos a través de esas pruebas. Pon tu fe en Cristo. Sola fe, solo Cristo, sola Escritura. Hasta ahorita vamos en eso. Sigamos adelante, hermanos. Vamos ahora. Dios me los bendiga, hermanos. Sigamos adelante. Sigamos esperanzados en Cristo Jesús y sepamos y reconozcamos en todo momento que es Él quien guía nuestras vidas y que estamos en sus manos y que la soberanía de Dios es la que nos mantiene en todo momento. Dios me los bendiga. Espero que pasen.